Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Santo. Bueno es Dios. Una de las cosas que ocurrieron en el Gólgota, ya cuando Jesús había muerto, después de las 3 de la tarde o ahí en hora de las 3 de la tarde, pues dicen los evangelios que cuando Jesús murió, la tierra se oscureció, la tierra se llenó de tinieblas. Y en medio de ese caos, en medio de esa escena escalofriante y hostil que se dio allí en el Gólgota, pues si leemos desde el versículo 31, pues entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de reposo, era de gran solemnidad. Se acercaba en esa fecha que se celebraba la Pascua y que se celebra desde ahora, desde hoy se está celebrando la fiesta de las Pascuas, territorio israelita, que simboliza la salida del pueblo de Israel de Egipto, y era una celebración que se hacía todos los años, el pueblo de Israel, por generación en generación, pero que había lo que conocemos el día del sábado, que era el sábado que el pueblo de Israel, por ordenanza del Señor, guardaba como un día santo. Todos los sábados nadie trabajaba, todo el mundo era en el templo, todo el mundo era buscando la presencia de Dios. Y por eso el día del sábado era un día santo, porque era un día dedicado para buscar el rostro de Dios. Pero en la época que Jesús muere, da su vida en la cruz del Calvario, se celebraba la fiesta de la Pascua. A mediados del mes de marzo hasta a mediados del mes de abril, que señalaba el primer mes según el calendario judío, el calendario israelita. Entonces, para esa fecha se celebró también las fiestas del día de reposo, del gran Sabbat, que esa era una fiesta que se realizaba en honor al sábado santo, al sábado de consagración, y que ese sábado, en representación del sábado de todo el año, pues podría caer cualquier día de la semana. Pero en esa fiesta de la Pascua se celebró esta fiesta del gran sábado. Por eso vemos las mujeres, por eso vemos que las mujeres pues prepararon especies aromáticas, se fueron a su casa, regresaron después. Los soldados le quebraron las piernas a los ladrones, por si acaso estaban vivos, se las quebraron para que terminaran de morirse, pero cuando llegaron donde Jesús, ya Jesús estaba muerto. Era parte de una profecía también, que no se le quebraría ningún hueso. Entonces, en vez de quebrarle las piernas, entonces hirieron con una lanza. Un soldado romano se acercó y hirió el costado de Jesús con una lanza, y cuando hirió el costado, lo traspasó. Entonces dice que salió agua con sangre. Y según algunos investigadores, dicen que este soldado tenía una enfermedad, y en sus ojos, y cuando él traspasó el costado de Jesús, dice que el agua con sangre que salió del costado de Jesús, dice, salpicó en su cara.
y automáticamente dice que fue sano de su enfermedad en sus ojos. Fue la razón por la cual él cayó de rodillas y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Qué escena más impresionante, qué experiencia la de este soldado. Pero interesante, ¿por qué salió agua con sangre del costado de Jesús? Y según algunos galenos, algunos estudios que se han hecho, cuando una persona, dice, se le explota el corazón, es la razón por la cual haya, dice, una mezcla de agua y sangre. Y yo creo que fue así. La angustia de Jesús desde el Getsemaní. Jesús empezó a llevar la angustia, a llevar un peso, una angustia en su corazón. Le hicieron llevar la cruz, eso trajo un peso sobre él. ¿Cuál fue el peso? La cruz representa el pecado, el peso del pecado que había sobre nosotros. Esa cruz fue todos los pecados que Jesús de nosotros, los seres humanos, cometemos y hacemos y hacíamos. Esa cruz simbolizaba ese peso. Y la angustia que Jesús llevó allí por llevar ese peso, la angustia del pecado sobre sus hombros. Isaías capítulo 53 lo declara y lo dice claramente: despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Dice Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y todos le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, santo, fuimos todos curados. Que Isaías, alrededor de 400 años, está mirando todo esto y está profetizando el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, el sufrimiento de Jesús en el Gólgota, el sufrimiento de Jesús por cada uno de nosotros. Pero esto tiene un significado más profundo. La sangre, recuerde que la sangre es la vida. En la sangre está la vida del ser humano. Y dice que cuando el soldado hirió el costado de Jesús, lo hirió en el costado con la lanza, salió sangre, queriendo decir que él estaba dando su vida en la cruz, estaba muriendo en la cruz. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Le voy a decir algo: usted y yo estábamos muertos. Es más, la Biblia dice, el apóstol Pablo lo habla claramente en el capítulo 8 de Romanos, y dice claramente que el que está en pecado está muerto. El que vive en pecado está muerto, está separado de Dios. El apóstol Juan dice: el que hace el pecado es del diablo. El que hace el pecado no es de Dios. Dice: hijitos, no os engañéis. El que practica el pecado es del diablo. Y el apóstol Pablo dice que la persona que anda en pecado, vive en pecado, hace el pecado, está muerto. Y es así. ¿Por qué razón Adán y Eva lo sacaron del Edén, del huerto del Edén? Porque desobedecieron. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios.
Y el pecado nos saca de la presencia de Dios, nos aparta de Dios y morimos. Cuando Adán y Eva desobedecieron, murieron. Literalmente, espiritualmente murieron. El pecado los separó de Dios. Murieron a la razón, al propósito de Dios, a orar, a hablar con Dios, a estar consagrados a Dios, entregados a Dios. Eso murió en ellos, el propósito de Dios. El pecado hace que nosotros muramos espiritualmente y luego viene la muerte física. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para darnos vida, queriendo decir, para reconciliarnos con Dios. Él dio su vida en la cruz del Calvario, para que usted y yo, por medio de Él, pudiéramos reconciliarnos con Dios. Él nos acepta por medio de ese sacrificio. Nadie es aceptado delante de Dios por lo que hace. Yo soy bueno, yo hago. No. Si usted no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted está muerto, está muerto. Delante de Dios usted no tiene vida. La única manera de tener vida es reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no solamente salió sangre de su costado, sino que salió agua. Y el agua en la palabra simboliza, en la escritura simboliza la palabra. La palabra. Bueno, necesitamos tener conocimiento de la palabra. Porque la palabra, ¿qué hace el agua? El agua se utiliza para limpiar. Tiene varias utilidades, pero podemos decir que el hecho de salir sangre, que simbolizaba para dar vida eterna, también salió agua, queriendo decir que Jesús vino ¿para qué? Para limpiarnos, para purificarnos. Usted y yo podemos ser limpios del pecado por medio de Jesucristo. Sus pecados pueden ser limpios. Usted puede ser libre de sus pecados aceptando a Jesucristo. Yo quiero en este momento, si hay alguien que desea aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, Él es el único que le puede dar vida eterna. Él es el único que nos puede limpiar, purificar y poder estar limpios, poder ser aceptados delante del Creador. Solamente Jesús. Yo quiero invitarte en este momento a que ahí donde estás, no importa dónde estés, aceptes a Jesucristo. Y di conmigo esta oración: Jesús, te confieso con mi boca, creo en mi corazón que derramaste tu sangre para darme vida, que diste tu vida en la cruz del Calvario para que por medio de ese sacrificio yo tenga libre entrada a la presencia del Padre. Gracias, Jesús. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor, y renuncio a toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por aceptarme por medio de Jesús en tu gracia y en tu amor. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Recuerde, Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, vida eterna. Y por medio de Jesús, el sacrificio de Jesús, la sangre que Jesús derramó, podemos ser limpios. Podemos ser limpios de toda obra del mal, de toda falta, de todo pecado. Recuerde, Jesucristo vino para libertar
Jesucristo vino para salvar. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia.